Buenas gente, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo una pequeña modificación que le hice al auto después de mucho tiempo de tenerlo. Los espejos del Bora estaban así, en este estado, cuando yo lo compré hace un par de años, bastante rayados y despintados. Un día me levanté re loco, me cansé de verlos así y dije, mejor los pinto. Me compré 2 aerosoles de pintura y un par de lijas, laca no compré porque ya tenía en casa, así que con esto en mano arrancamos con el video. Primero me puse a desarmar los espejitos, pero acá no tengo idea de por qué el Charlie de ese momento se puso a sacar los bulones del plástico inferior de la carcasa. En teoría la carcasa viene a presión, sostenida por unas trabitas, pero bueno, supongamos que no vieron eso. Sacamos el espejito para mayor comodidad. Este salió bastante fácil. No se olviden que vienen estas dos terminales conectadas que son del desempañador. De esta manera me di cuenta de que esta carcasa tenía rotas la mayoría de las trabitas, entonces estaban pegadas con silicona. Después cuando la vuelva a armar seguramente le voy a tener que poner silicona, si no va a volar al pingo. La carcasa del otro lado salió fácil, ya que estaba nueva, pero el espejito no lo quise sacar ya que estaba bastante agarrado, pero igualmente no hace falta sacar el espejo, ni tampoco sacar los tornillos de abajo que saqué al principio. Igualmente en este caso hubiera estado bueno, ya que tenía la carcasa afuera, toquetear un poquito lo que es el espejito y aflojarlo por las deudas, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, lo dejamos ahí, no pasa nada, no hace falta sacarlo y que queda ahí, ya porque rompemos algo. Una vez que tenía las carcasas afuera, aproveché para lijarlas con lijas al agua 1500. Podríamos utilizar unas 600 o grano 1000 para el principio, pero con cuidado, ya que las carcasas son plásticas y la idea es no comer mucho el plástico, sino desgastarlo de forma pareja y progresiva. Si hay unas rayaduras muy fuertes, lo ideal es pasarle, viste, a lo largo, no específicamente en ese punto, porque si no van a hacer una especie de pocito y se va a notar a la hora de pintar. Cuando las lijen tienen que quedar bien opacas, que no se note el brillo en ellas. De esta forma vamos a saber que están perfectas para pintar. Si quieren las pueden lijar al ras, es decir, lijarlas hasta que quede el plástico de color negro, pero lo ideal es aprovechar ya la base que tiene, o sea el primer y la pintura. Pasando a la parte del pintado, antes de pintar fui a corroborar que la tonalidad de pintura sea igual o similar a la pintura del auto. Se supone que me dijeron que la pintura es plata reflex, así que me prepararon 2 aerosoles de esta pintura, aunque creo que acá la pifié y con un solo aerosol hubiera sido más que suficiente, pero esto va a quedar entre nosotros, gente. Creo que me vendieron un aerosol de más, lo digo porque no hacía falta 2 aerosoles, con un solo aerosol me alcanzaba y me sobraba encima, pero bueno. Supongo que fue táctica del vendedor y nada, pasó lo que pasó, viste, tengo cara de boludo y bueno, esta cosa pasa. Cuando tengan las carcasas lijadas tienen la opción de usar primer o base, pero en este caso decidí solamente usar pintura. La idea fue darle varias capas de pintura, con unas 3 capas de pintura en aerosol quedaron joya. Entre mano y mano de pintura dejaba pasar unos 20 minutos más o menos para que la primera capa se asiente, seque y pueda brindarle una segunda capa. Mientras yo esperaba que la pintura se seque, aproveché a arreglar el compresor de aire, que lo necesitaba para aplicar la laca, ya que en casa tengo laca y por eso no compré ninguna laca en aerosol, pero si ustedes no tienen compresor, la laca en aerosol es mucho más cómoda y más práctica. Les juro que acá renegué una bocha para arreglar el compresor sin las herramientas adecuadas, pero se pudo, gente. Tuve que ingeniarme con un alambre, una trabita tipo Seger que se había roto, pero fuera de eso quedó todo bien. Le di marcha y arrancó de 10. Pasando a la parte del barnizado, es decir, la parte de la laca, con el compresor arreglado preparé unos 150 mililitros de barniz y le empecé a dar unas cuantas pasadas a las carcasas. La carcasa que estaba colgada de un cable, bueno, casi voló a la miércoles, así que no las cuelguen como hice yo porque van a ser desastre. Después de casi intoxicarme con barniz, consejo, usen barbijo y lentes, no me imiten. Le di 3 capas de laca por las deudas, las dejé secando a la sombra por 1 hora más o menos y después las llevé al sol. Tengan en cuenta que la temperatura de ese día eran de 30 grados más o menos, así que no le iba a pasar nada a la pintura. En teoría, en un lapso de 6 horas totales a la sombra, el barniz ya se puede lijar según las características. Al sol creo que tardaba 1 hora o 45 minutos, pero solo me limité a armar todo y lijar al día siguiente, dejando así casi unas 24 horas de secado total. Pasando a la parte de pulido, al día siguiente desarmé nuevamente las carcasas, pero mucho más canchero ahora. Acá usé lijas al agua, grano 2000 para lijar la laca, de a poquito y despacio pude dejarlas bien. Lo ideal es lijar todo, luego dar repasos, después lavar la pieza, dejar secar hasta que podamos ver si está toda la pieza 100% opaca. Si la pieza está completamente opaca, pueden empezar a pulir, pero tengan cuidado con los bordes a la hora de lijar, porque los bordes suelen despintarse con facilidad con el uso de las lijas. Una vez lijado todo, pasamos al pulido, aunque también les recomiendo que si van a pulir tengan cuidado con los bordes igualmente. No se ensañen con los bordes porque le pasa lo mismo que con la lija, se empiezan a despintar. Para pulir usé un taladro con un pad abrasivo y otro pad
para pulido. Para la primera pasada usé el pad abrasivo con pasta de pulir destinada a piezas recién pintadas. El problema de usar un taladro para pulir es que tienen que tener mucho cuidado porque el soporte del pad que se coloca en el taladro tiene una base de abrojo y es una superficie dura. Entonces corren el riesgo de que con eso rayen la pieza sin querer y no es lo que buscamos. Así que acá es paciencia e ir de a poco. Al principio el pad, bueno, se me quiso ir, pero lo pude controlar. Cuando terminé de pulir, limpié la superficie con un pan de microfibra y así es como fue quedando. El brillo empezó a notarse. Y para lo último uso un pan de pulido con pasta para detallado. Acá se empezó a notar un montón lo que es el brillo, así que digo lo mismo que con la primera pasada, vayan tranqui y de a poco. Si pulen a mano es mucho más fácil, ya que no tienen el riesgo de rayar la pieza, pero se suele tardar mucho más. Y ahora fíjense cómo quedaron las carcasas, quedaron con un brillo terrible, así que queda colocarlas y fíjense una comparación de un antes y un después. Aparentemente no quedaron exactamente del mismo color, siento que quedaron un poco más oscuras, pero depende de cómo le pegue la luz solar. Y ahora bien gente, les comento, tengo que hacer una reparación del guardabarros por un rayón importante que tiene. Hay que lijar y pintar. Esta pintura no me termina de convencer del todo para aplicarla directamente sobre una pieza completa, pero todavía tengo aerosol y medio para el proceso. Estoy pensando si pintar o no. Yo me tiro a un no, porque tal vez la pieza no quede del mismo color, pero me gustaría leer la opinión de ustedes. Si llego a pintar la pieza, lo ideal es hacer un pintado completo de esa pieza en particular, si no difuminar un poco la pintura, pero voy a hacer la gran vicesad y solo voy a pintar un parche. Puede que quede bien, como puede que no, así que los leo. Y bueno gente, eso es todo, tengan un excelente día, tarde o noche. Un abrazo.